Muy buenos días, saludos cordiales en este martes 11 de enero. Les saluda Andrés Huerta, editor general de los servicios informativos de Radio ADN, periodista de economía en esta casa radial hace ya largo tiempo y por supuesto socio, al igual que ustedes, de la Asociación de Periodistas de Economía y Finanzas AIPEF Chile. Para darles la bienvenida en esta oportunidad al segundo encuentro del ciclo de webinars AIPEF Sura para periodistas denominado Tendencias en inversiones y entornos cambiantes, que en esta ocasión nos reúne para hablar sobre las perspectivas de las inversiones y la economía en 2022. Damos las gracias a los expositores del día de hoy, Axel Christensen, Vittorio Corvo y Daniel Soto, que nos darán su visión sobre estas temáticas. Por supuesto, nos llena de alegría vuestra presencia con nosotros el día de hoy, de todos los colegas asistentes y a quienes se encuentran conectados también a través del sitio web de Inversiones Sura y el canal de YouTube de IPEF Chile. Si hay algo que caracteriza a la sociedad mundial actualmente es la incertidumbre. Los paquetes de ayuda inyectados por los estados dan cifras de liquidez un poco mayores que han llegado a ser nunca vistas en las economías y cifras de crecimiento del 2021 que ya es pasado, que han sido muy positivas. Ahora, no sucede lo mismo para 2022. Las expectativas de crecimiento se observan a la baja, aunque quizás todavía se sitúan por encima de la media histórica, y nuevos actores, como la variante Omicron, enrarecen el panorama, junto a situaciones en materia económica como la alta inflación. Se suman además problemas de stock, dificultades en el transporte y un cambio en las industrias productivas que está a puertas y deben transitar ellas a modelos más sostenibles. En primer lugar, agradeciendo la compañía de todos ustedes, dejo a Pablo Mate, gerente de inversiones y productos de Inversiones Sura, institución con la que AIPEF mantiene una alianza de colaboración desde 2016, con el propósito de generar instancias de formación y capacitación para periodistas. Pablo, buen día, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Andrés. En nombre de Sura Inversiones les doy la más cordial bienvenida a este nuevo seminario con la Asociación de Periodistas de Economía y Finanzas, AIPEF. Como bien decías tú, con la que mantenemos una alianza de colaboración desde el 2016 con foco en la formación en temas económicos y financieros, dado el importante rol que cumplen ustedes, la prensa especializada, en la sociedad. Hoy nos hemos reunido para conversar sobre las tendencias de las inversiones en entornos cambiantes. Específicamente, cómo se vislumbra la situación económica para este 2022 y su impacto en las inversiones. Tú ya nos adelantabas, nos acompañan destacados economistas y expertos del mundo financiero, como son Vittorio Corvo, expresidente del Banco Central, Axel Christensen, director de estrategia de inversiones para América Latina de BlackRock, y Daniel Soto, estratega jefe de Sura Inversiones. Valoramos muchísimo contar con sus análisis y sus visiones expertas para permitir que este momento de reflexión incorpore sus miradas desde las diferentes perspectivas en las que se desenvuelve. En Sura estamos permanentemente leyendo el contexto, analizando las diferentes situaciones que inciden en el mercado, proyectando escenarios, detectando nuevas tendencias, todo esto con el fin de asesorar a nuestros clientes y apoyarlos en sus decisiones de inversión. El contexto político, social y económico que hemos vivido estos últimos años, no solo a nivel nacional, sino que también internacional, ha llevado a las personas a buscar nuevas alternativas de inversión, que estén menos expuestas a la volatilidad y la incertidumbre de los mercados y que generen flujos más estables. Por otro lado, hoy tenemos tasas de interés muy bajas en la renta fija, por lo que vemos que se incrementa la disposición a sacrificar algo de liquidez para buscar rentabilidades más altas en el largo plazo. En ese sentido, hemos identificado dos tendencias muy claras entre los inversionistas. En primer lugar, el aumento de las inversiones en dólares. Y en segundo lugar, la incorporación de activos alternativos. Todo esto apuntando a una mejor diversificación de sus carteras y así como también por sus retornos más estables. Este interés lo vimos reflejados con el éxito que tuvieron nuestros 3 programas de activos alternativos que lanzamos junto a gestoras locales e internacionales. Por otra parte, la velocidad de los eventos económicos es cada vez mayor, lo que requiere estar mucho más atentos, ser más rápidos e innovadores, de tal forma que se puedan tomar las acciones adecuadas para enfrentarlo.
y se requiere estar más cerca de los clientes, no solo a través de sus asesores, sino que también en otro tipo de instancias, como webinars, podcasts y otros medios digitales que entregan o que facilitan la entrega oportuna de información para que las personas puedan tomar las mejores decisiones de inversión. Y este 2022, tú ya lo adelantabas, llegó cargado de nuevos desafíos. Sin duda, la pandemia seguirá impactando los mercados globales y a nivel local tenemos la instalación de un nuevo gobierno y el proceso de la convención constituyente. Así que probablemente nos vamos a volver a encontrar durante el año para ver cómo están progresando estos fenómenos tan relevantes. Sin extenderme más, agradezco nuevamente su presencia y los dejo con nuestros destacados invitados. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Lo mismo decimos desde la AIPEF para este 2022. Sin más, dejamos con ustedes a Axel Christensen. Ustedes lo conocen muy bien. Director de Estrategia de Inversiones para América Latina de BlackRock, quien se va a referir al escenario político, social y medioambiental en un marco de post-pandemia en el mundo y particularmente en América Latina. Axel, al igual que nuestros expositores, contará del orden de 10 a 15 minutos para su presentación. Axel, buen día, bienvenido. Perfecto, no sé si pueden ver la presentación que quisiera compartir con ustedes. La estamos Andrés, viendo perfectamente, Axel. Muchas gracias. Perfecto, buenísimo. Entonces, precisamente en estos días, el equipo de estrategia de inversiones de BlackRock acabamos de publicar nuestras perspectivas para el 2022. Esto es el resultado de un trabajo colectivo en el cual participan más de un centenar de equipos de inversión. BlackRock, como recordarán algunos de ustedes, es un administrador de inversiones de escala global y en esos más de 100 equipos vamos a cubrir prácticamente todo el globo en cuanto a foco regional, todas las clases de activos, renta fija, renta variable, alternativos, como mencionaba Pablo, y también, digamos, distintos tipos de estrategias. Entonces, producto, digamos, de muchas días de debates, de discusiones, hemos podido digamos, elaborar el siguiente documento, las perspectivas que quiero compartir con ustedes hoy. Entonces, si vemos cuáles son las tres ideas centrales que creemos que van a marcar el año 2022, ya se insinuaba en la presentación, Andrés lo mencionaba, de alguna manera vamos a tener que empezar a acostumbrarnos a vivir con una inflación más alta, por ahí no tan alta como los últimos registros que estamos observando, el cierre de año, pero por cierto con inflaciones más altas de las que estamos acostumbrados a ver. Esto es interesante, hay, por decirlo así, prácticamente una generación completa que nunca ha vivido situaciones de mayor inflación, y es interesante ver cómo ya es un tema casi obligado en los almuerzos dominicales, en la discusión de los directorios de las empresas, y por cierto los inversionistas no pueden estar ajenos a ello. Por primera vez en mucho tiempo estamos viendo, no solamente en Latinoamérica, sino que en Europa, en Estados Unidos, un interés creciente de los inversionistas de incorporar estrategias que les permitan protegerse frente a inflación. Y como se puede señalar ahí en el cuadro, una de las respuestas tiene que ver cómo activos de mayor riesgo que ofrecen rentabilidades esperadas mayores están captando mayor interés que la renta fija, que como lo habrán podido observar, ha tenido problemas de alguna manera de abordar una situación de mayor inflación. La segunda idea que ha salido con bastante fuerza y que también de alguna manera se deja entrever en los comentarios anteriores es que el 2022 va a estar plagado de episodios que van a alimentar la volatilidad en los mercados financieros. Y si ustedes quieren, el 2021 fue un poquito un ensayo a eso. Creemos que el 2022 va a venir cargado aún más a los episodios que vimos en 2021, recordemos, ya de comienzo de año, en el Capitolio de Estados Unidos, el 6 de enero, tuvimos un evento político muy contundente que tuvo impacto, pero a lo largo del año fuimos viendo distintos, la variante Delta, problemas con el techo de la deuda en Estados Unidos, ciertamente en el mercado local, el efecto de la muy nutrida agenda electoral, y un poco el llamado acá, y donde está un poco enfocado esta idea, es cómo distinguir el ruido de la señal. ¿Qué tipo de, digamos, de acciones hay que tomar frente a estos episodios? Y esto es muy importante porque mirando en perspectiva del 2021, la gran mayoría de los eventos que le acabo de mencionar fueron pasajeros. De hecho,
la estrategia ganadora, por decirlo así, desde el punto de vista de inversión, fue comprar digamos, acciones, particularmente activos de riesgo, cuando estos corrigieron, porque recuperaron muy prontamente y siguieron una tendencia alcista. De hecho, el S&P 500 cerró el año con un rendimiento levemente por inferior al 30%. Entonces, la pregunta que nos hacemos hacia adelante, y voy a compartir con ustedes un poquito más en unos minutos en la presentación, ¿qué nos va a permitir diferenciar lo que es ruido y que no debiésemos de alguna manera actuar precipitadamente ante ello, de lo que pueden ser señales que nos indiquen un cambio en el panorama económico y que asimismo, digamos, lleve a revisar a nuestras perspectivas de inversión? Y por último, una tercera idea que creemos que no solamente va a captar la atención este año, ya lo viene captando desde hace un par de años atrás, y creemos que nos va a acompañar un buen tiempo, es cómo la transición climática y un creciente foco de inversionistas en temas de sustentabilidad está teniendo incidencia en la manera en que se comportan los mercados. Y esto vale tanto para los riesgos, ciertamente el incremento de precios de combustibles fósiles, por ejemplo, que está íntimamente ligada a cómo va a evolucionar la oferta y demanda en reacción a esta transición climática. Ciertamente ha sido un factor para alimentar esta mayor inflación que estamos observando, pero al mismo tiempo esa transición climática puede presentar tremendas oportunidades. Yo creo que toda esta discusión que estamos viendo en nuestro país en relación al litio, creemos que refleja de alguna manera la oportunidad que para digamos, este tipo de insumos tan importante en la fabricación de baterías, ¿no? Puede generar como, digamos, de la perspectiva de oportunidades de inversión. Entonces, teniendo esos tres elementos en consideración, solamente voy a, digamos, pasar brevemente para reforzar algunas ideas. Cuando hablamos de mayor inflación, como me señalaba, y lo pueden ver aquí en la gráfica, si bien no pensamos que la inflación se vaya a estabilizar en los niveles actuales, hay algunas componentes, y esto ya parece un término medio tabú, pero creemos que todavía hay algunos elementos transitorios que reflejan, entre otras cosas, estos cuellos de botella en la producción, en las cadenas de suministro, que lentamente algunos de ellos se han ido resolviendo, pero vamos a quedar con un nivel de inflación por encima de la que estamos habituados a ver. Aquí pueden ver tanto en Estados Unidos como en el caso de Europa, y nuestras propias proyecciones de inflaciones por encima. ¿Y esto por qué es importante desde la perspectiva de un inversionista? Como podemos ver en la gráfica que estoy compartiendo con ustedes ahora, porque en la medida que los bancos centrales, particularmente los más relevantes como la Reserva Federal de los Estados Unidos, el Banco Central Europeo, han tenido una respuesta diferente a ciclos de inflación anteriores. Ahí nos tenemos que remontar bastantes años atrás para ver algunos repuntes inflacionarios, ninguno tan marcado como el actual. Nosotros hemos destacado que esperamos un actuar bastante más lento, y de hecho así ha sido el caso. La Reserva Federal recién este año, con una inflación marcadamente por encima de su objetivo de 2%, empezaría a actuar, y también con un ritmo más limitado, donde, y aquí lo importante de destacar, es que las tasas de interés nominales probablemente se van a mantener por debajo de las expectativas de inflación. Y eso es la piedra angular un poco de nuestra visión. En la medida que las tasas de interés ajustadas por inflación sigan siendo negativas, va a seguir siendo un impulso muy importante para que los inversionistas busquen rentabilidad en clases de activos que, digamos, para poder optar esa rentabilidad requieren de tomar mayores riesgos. Riesgo de volatilidad de precios, como son las acciones, o por ahí Pablo también mencionaba el riesgo de menor liquidez, de tener una menor disposición de esas inversiones al momento de querer transferirla a efectivo o moverla de una parte a otra de la cartera. Entonces, frente a este escenario, creemos que la renta variable y otros activos que ofrecen, no con certeza, eso es importante destacarlo, pero con una posibilidad de tener rentabilidades que le ganan a la inflación, están primando sobre casi la certeza de perder dinero una vez que uno considera el incremento de precios en gran parte de lo que es el universo de la renta fija. Ahora les mencionaba, estamos frente a un periodo de tiempo que presenta muchos eventos que pueden eventualmente gatillar un cambio de esta visión, que es nuestro escenario central, le hemos denominado el nuevo nominal.
Pero hay escenarios alternativos y precisamente la búsqueda de esas señales que nos anticipen el cambio de este escenario central a otro diferente, donde el comportamiento de los activos financieros también difiere, va a ser clave. Y al mismo tiempo, como les mencionaba, distinguir qué es lo que es una señal, que es válida y que hay que recogerla y mirarla con cuidado, separar, ¿no es cierto?, de lo que es meramente ruido y que nos puede distraer con respecto a nuestro foco de inversión, que suele ser de un plazo mucho más extendido que solamente estar mirando el día a día. Aquí comparto con algunos de los escenarios que hemos podido analizar en el plano de cuál es el efecto sobre rentabilidad, tanto de renta fija como renta variable. En el escenario actual vemos, como les mencionaba, un mejor posicionamiento para la renta variable sobre la renta fija, pero, y vuelvo a insistir, atento a las señales que nos pueden llevar a otros cuadrantes, al cuadrante inferior izquierdo, por ejemplo, donde ambas clases de activos sufren, y que precisamente da la impresión de que estos primeros días del 2022 el mercado pareciera estar incorporando en un análisis de una Reserva Federal que podría estar pisando más fuerte en el freno económico. Ahora, ¿cuáles son estas señales que creemos que hay que seguir de cerca que nos pueden ayudar a anticipar un cambio de escenario? Por lo pronto, ¿cómo se van resolviendo esos cuellos de botella? Ya les mencionaba, muchos de esos cuellos de botella están detrás de este alza tan importante en los precios. Algunos de esos cuellos de botella se han ido resolviendo más lentamente quizás de lo que muchos esperábamos, pero ha habido cierto avance. Pero al mismo tiempo este avance puede verse afectado precisamente por nuevas variantes de la pandemia, lo que está ocurriendo en China, donde se están cerrando, donde ese país ha optado por una política de tolerancia cero, es ciertamente un riesgo en la normalización de las cadenas de suministro. 10 minutos ya. Otro tipo de variables que queremos monitorear es la evolución de la recuperación económica, tanto en Europa como en Estados Unidos vemos que este año volvemos a recuperar el crecimiento tendencial. China ya desde el año pasado observa lo mismo, pero ojo acá que en el caso del mercado emergente, dentro de nuestro escenario de proyección de los próximos 2 años, no vemos que los mercados emergentes, incluyendo a China, logren recuperar ese crecimiento tendencial. Entonces, para ir avanzando más y dar algunas de las conclusiones, nuestro posicionamiento refleja esto de tener que vivir con mayor inflación, y esto se parece un poquito si me atrevo a usar la analogía de la elección en Chile. No es que nos guste tanto la renta variable por las virtudes del candidato, por decirlo así, pero los problemas del otro candidato, que es la renta fija, son tan grandes que nos llevan a la preferencia de la renta variable. Estamos conscientes, la renta variable presenta desafíos importantes, mantener las utilidades con el mismo ritmo de crecimiento que hemos tenido en los últimos años, las valorizaciones empiezan a ser un poco más extendidas, y es ahí donde vemos algunas oportunidades en los mercados desarrollados, Estados Unidos, Japón, la zona euro, donde creemos que hay una mayor exposición sectorial que nos va a permitir navegar de mejor manera la situación de inflación. Y por último, y aquí hay quizás algo interesante a comentar, una oportunidad en la deuda emergente, particularmente en América Latina, vemos que las tasas de interés siguiendo los ciclos de alza por parte de los bancos centrales, mucho más adelantados que en mercados desarrollados, ya están ofreciendo tasas de rendimiento interesantes en un mundo muy, muy escaso en cuanto a rendimiento. Y si bien podemos estar un poquito temprano, las tasas reales en muchos de los países emergentes siguen siendo negativas, estamos viendo un horizonte mucho más cercano que se vuelva no solamente positiva, sino que ampliamente más positiva y además con tipos de cambios bastante devaluados ya, que nos permiten un punto de entrada bien interesante. Algunos ejemplos, digamos, algunas recomendaciones consistentes con esta visión. De vuelta contigo, Andrés, para que sigamos con Vittorio. Muchas gracias, Axel Christensen, en este inicio de nuestra conversación de este día martes 11 de enero. Y vamos a pasar a continuación. Ustedes saben que al final, como siempre, tenemos un bloque de preguntas y de conversación con nuestros panelistas. Vamos a dejar con ustedes a Daniel Soto, estratega, jefe de inversiones de Sura, quien expondrá sobre cómo ve el panorama para las inversiones, qué instrumentos se ven con mayor atractivo, y hay que estar atentos durante 2022 a la hora de incorporar nuevos activos a los portafolios. Daniel, buen día, tus 10 minutos a partir de ahora. Ahí sí. Buenos días. Primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. Quería corroborar que se está viendo la presentación. Sí, se ve la presentación. Perfecto. Entonces, yendo directamente de lleno
¿Qué es lo que nosotros estamos viendo como perspectivas para el 2022? Como dijo anteriormente Axel, estamos viendo de que vamos a tener un crecimiento durante este año que va a ser menor que el 2021, pero que seguirá siendo mayor al que habíamos visto en los 5, 6, 7 años prepandemia. Es decir, Estados Unidos se espera que crezca un 3,9%, cuando estábamos creciendo en torno a un 2,5%, en la eurozona se espera un crecimiento en torno a un 4,2%, cuando estábamos acostumbrados a un crecimiento de esa zona en torno a un 2%, en Japón un crecimiento de 2,9%, cuando estábamos acostumbrados a un crecimiento de 1,2%, y en general para el mundo, para el 2022 bien digo, según lo que tenemos como consenso en Bloomberg, se espera un crecimiento que esté en las inmediaciones del 4,4%, cuando 5 años en promedio anterior a la pandemia estábamos con crecimiento de 3,5%. Y esto finalmente redunda en la lámina que estamos viendo acá, que no es otra cosa que las utilidades por acción del MSCI All Country World Index, o el índice global de acciones por excelencia. Y como vemos acá, durante el 2019 tuvimos una caída con respecto al 2018, el 2020 tuvimos una gran caída con respecto al 2019 por el tema de la pandemia, y ya desde el 2021 en adelante se empieza a ver un rebote, y lo que se espera específicamente para este año es un crecimiento de 11,4% en las utilidades por acción de este índice global. Es decir, acá tenemos ya un consenso que nos está diciendo que las utilidades corporativas van a continuar la aceleración que vimos durante el año 2021. Si esto lo contrastamos con... podríamos hablar que es el primer o el segundo gran riesgo para la economía global. Entendemos que hay dos riesgos bien grandes para que el escenario que veíamos en la lámina anterior no se lleve a cabo. Por una parte es el tema de la pandemia, pero por la parte más económica tenemos qué es lo que va a pasar finalmente con la inflación en Estados Unidos. Sabemos que la inflación finalmente puede ser el gran factor que arruine esta aceleración en las utilidades corporativas y que haga finalmente tomar decisiones a la Fed que no le gusten a los activos de riesgo en general y a las acciones en términos particulares. Sin embargo, las proyecciones que también estamos viendo entre los consensos de analistas es que lo peor de la inflación lo tendríamos que haber visto durante el último trimestre del 2021 con una inflación en torno a un 6,6% en Estados Unidos, y que esta de aquí en adelante debiera tender a su normalización para llegar a niveles de 2,5% en torno a 12 meses más, es decir, para el primer trimestre del 2023, y mantenerse en esos niveles durante el segundo trimestre de ese mismo año, hasta donde tenemos finalmente proyecciones. Es decir, acá, hasta el momento, los analistas, y también si vemos en algunas métricas de lo que nos dicen los activos de mercado, la inflación va a ser un poco más persistente de lo que la Reserva Federal tenía pensado en algún momento, pero a fin de cuentas este debería ser el año en donde finalmente veamos a la inflación ceder, lo cual evitaría tener una política monetaria más restrictiva o menos acomodativa de la que teníamos presupuestado a principios de año. Por lo tanto, en todo este escenario, nosotros vemos que el mejor posicionamiento para el 2022, o al menos para el primer semestre del año 2022, es sobreponderar la renta variable en los portafolios. Esto quiere decir que tenemos una preferencia mayor por activos de riesgo, y aquí también me agarro nuevamente de las palabras de Axel, en donde no solamente es por un tema de la renta variable en sí misma, sino que por los atributos que nos está mostrando actualmente la renta fija. Acá lo que estamos viendo es la tasa real del bono a 10 años en Estados Unidos, que actualmente está
en menos 0,75. Hoy en día, los retornos que nos ofrece la renta fija a nivel global son históricamente bajos, y si nosotros lo llevamos a niveles reales, es decir, le restamos la inflación que actualmente estamos teniendo, e incluso le restamos la inflación que se prevé para los próximos 6 meses, 8 meses, estaríamos con retornos muy por debajo de los promedios en términos reales, versus los que nos puede ofrecer la alternativa de la renta variable. Dicho dice llanamente, hay muchas más probabilidades de terminar perdiendo valor con la renta fija, lo cual no es algo que se esté viendo actualmente en la renta variable. Ustedes acá en el gráfico pueden ver la impresionante caída que han tenido las tasas reales en Estados Unidos desde noviembre del 2019, particularmente cuando también empezó el tema de la pandemia. Sin embargo, estas perspectivas para el 2022 de crecimiento de utilidades y de mejor perspectiva en la renta fija no son para todos por igual, no es para emergentes y desarrollados por igual. Acá no es llegar y comprar el índice global de acciones, como habíamos visto en la primera lámina, sino que acá hay que ocupar la selectividad que nos ofrecen los instrumentos financieros y los fondos, particularmente porque no estamos viendo este nivel de aceleración en las utilidades corporativas en los países emergentes. Y aquí un caso que es muy es particular en este sentido, que podría ser una buena foto para esto, es lo que está pasando en Chile, en donde se prevé que las utilidades corporativas para el IPSA, para el 2022 y el 2023, tengan prácticamente cero crecimiento. ¿Okay? Y esto también lo podemos ver en otros países de la región, como por ejemplo Brasil, Colombia, en alguna medida, aunque no de manera tan pesimista, en México, pero así también se puede ver de que las perspectivas de crecimiento de utilidades también en Asia emergente, que vendría siendo la zona más importante dentro del mundo de emergentes, también estamos viendo esta foto. Es decir, preferencia por renta variable, pero con selectividad, es decir, mayormente en desarrollados, en donde nuestros favoritos en estos momentos podrían ser Japón y Estados Unidos. Sin embargo, creo que es importante también destacar que para nosotros en este momento la mejor opción en términos de instrumentos para poder tener esta exposición a desarrollados, más allá que ir directamente a fondos que tengan una selectividad mayor, es directamente invertir en fondos autogestionados. Y esto es porque la rotación de sectores durante el año 2021 fue altísima. Lo que nosotros estamos viendo acá en el gráfico es el retorno relativo entre el sector tecnológico y el sector de energía, y vemos que no hay una tendencia clara durante todo el año, sino que tenemos momentos en donde el sector tecnológico tiene una mejor performance que el sector de energía, dos sectores que son muy característicos de el área de sectores growth y del área de sectores value, y hay momentos en donde vemos que el sector de energía tiene un mejor performance que el sector tecnológico. Y esta ondulación, digamos, este comportamiento sin tendencia que vimos durante el año 2021 encuentra explicación en los casos diarios que vemos a nivel global. Cada vez que los casos a nivel global comienzan a subir, vemos que el sector de tecnología tiene una mucho mejor performance que el sector de energía, dado que se supone que la gente se va a quedar en las casas, va a tener, digamos, un mayor consumo de elementos tecnológicos. En cambio, cuando los casos empiezan a caer, se supone que la gente empieza a salir de su casa, empieza a salir del encierro, se empiezan a ocupar más los autos, empiezan las industrias a funcionar de manera más enérgica, por lo tanto el precio de los combustibles en general empieza a subir, lo cual es una buena noticia para el sector energético.
Y ahí al final del gráfico estamos viendo que los casos en este momento con Omicron están subiendo de manera importante. Sin embargo, no es, la correlación que estábamos viendo entre estas dos variables se pierde. Es decir, la conclusión de estos dos gráficos es que es muy difícil en estos momentos establecer un ganador en términos generales, en términos de sectores. Por lo tanto, creemos que lo mejor para los inversionistas en estos momentos es dejar la parte de selectividad de sectores en los mismos managers, tomando, digamos, estos fondos que son finalmente autogestionados, como les decía anteriormente. 10 minutos, Daniel. Perfecto. Para terminar, con respecto a la renta fija local, creemos que lo más importante para los clientes en Chile, creemos que la renta fija no va a tener un año tan malo como el que tuvo el 2021, creemos que es un año en donde sí podemos esperar retornos positivos. Sin embargo, es necesario destacar que vamos a seguir teniendo riesgos en Chile, como las sorpresas que podemos encontrar en la Convención Constituyente, este nuevo gabinete que estamos todos esperando bastante ansiosos para ver cómo se viene la mano del gobierno, por lo menos para la primera parte del ciclo, y también las reformas que pueda presentar el nuevo gobierno. Entonces, en este escenario, lo que nosotros recomendamos a clientes para la parte de la renta fija local es, por una parte, complementar el portafolio con renta fija privada, que ha demostrado ser un activo noble en los peores momentos de la pandemia, y también en productos estructurados, dado que las altas tasas nos permiten tomar inversiones a término con retornos prácticamente garantizados. Eso sería la visión de cómo vemos el tema de inversión para el año 2022. Muchas gracias, Daniel Soto, por esta exposición junto a nosotros en este primer seminario web del año en IPEF. Ahora, nuestro broche de oro. Vamos a recibir, antes de ir a nuestro bloque de preguntas, a Vittorio Corvo, economista, académico, consultor, expresidente del Banco Central, quien abordará el escenario macroeconómico, las expectativas de crecimiento y de inflación, además de la situación del empleo. Vittorio, sus 10 minutos a partir de ahora. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la introducción. Yo lo que voy a hacer más que todo, como tengo 10 minutos, voy a dar un brochazo general. O sea, si parto primero, hay que tener en mente que la economía se recuperó muy rápido. La economía global se recuperó muy rápido del COVID, especialmente empujada por Estados Unidos y China. Esa es la parte positiva. Ambos rápidamente sobrepasaron su nivel de producción anterior y se han incluso subieron a su tendencia. Pero ahora tenemos que vivir con algunos coletazos. O sea, tuvimos una política fiscal muy expansiva, monetaria muy expansiva, y esto llevó a una aceleración de la inflación. Ese es un problema que tenemos hoy día. Eso me voy a referir en un par de minutos. Y el otro problema que tenemos en el corto plazo, porque para llegar al mediano plazo hay que pasar por el corto plazo, es el problema que tenemos con la pandemia, que tomó otra fuerza con el Omicron. El problema con el Omicron es que ya teníamos problemas antes con las cadenas de abastecimiento, y ahora el problema se agudiza, porque especialmente en China, que es el centro hoy día de producción, especialmente de bienes para el resto del mundo, está de nuevo cerrando provincias enteras, en las cuales en algunas de ellas hay centros de producción muy importantes de partes que son clave para la industria en el resto del mundo. Entonces tenemos hoy día un shock de corto plazo que tiene que ver con otra traba a la cadena de abastecimiento, y tenemos que ver cómo navegamos este periodo. Si ponemos estas cosas juntas, hoy día tenemos en el mundo, como muy bien lo presentaba los dos expositores anteriores, Axel lo presentó en sus gráficos iniciales en forma muy clara, y también lo que presentó Daniel, que la inflación ha subido en el mundo. Entonces, la inflación, hoy día ahí tenemos otro problema. El problema es que todo apunta a que la Reserva Federal está atrasada, o sea, tuvo una política extremadamente expansiva fiscal, extremadamente expansiva monetaria,
y al mismo tiempo enfrentamos estos problemas de las cadenas de abastecimiento, pero no es solamente cadena de abastecimiento, hay un problema de demanda, y ese problema de demanda ha llevado a una aceleración de la inflación. La Reserva Federal ha sido mucho más pasiva de lo que yo creo que requería la situación, y hoy día la Reserva Federal está reaccionando porque está detrás de la curva. Entonces el riesgo es que sea mucho más, el riesgo, no el escenario central. El escenario central hoy día que está contemplando el mercado son 3 hasta 4 alzas de tasa este año, lo cual ha cambiado radicalmente donde estábamos hace 2 meses atrás. Esas alzas de tasa se pueden necesitar alzas mucho más pronunciadas si termina la inflación mucho más desanclada de las expectativas de la meta de la Reserva Federal, que es un promedio de 2%. Ese riesgo está ahí. Entonces, frente a ese riesgo, o sea, concuerdo que la protección hay que buscarla más que todo en renta variable, y en renta variable en países avanzados, por el hecho de que la renta variable va a navegar con la inflación, y al mismo tiempo vamos a protegernos de las subidas de tasa que va a golpear la renta fija. Pero también se requiere mucha selectividad, porque hoy día las inflaciones altas le ayudan al mundo financiero, complican a las tecnológicas porque tienen mucha deuda y son inversiones de muy largo plazo. Entonces, selectividad va a ser fundamental, pero hoy día el mundo está viviendo con un riesgo de inflación que no lo habíamos visto por mucho tiempo. La última vez que tuvimos una inflación que se escapó fue un desastre para los países emergentes, porque cuando se escapó la inflación, en ese momento Paul Volcker llevó la tasa de política a niveles cercanos al 20%, con lo cual se descarriló toda América Latina. Íbamos todos cantando en la micro con acceso a financiamiento muy fácil, de repente frena la micro y nos fuimos todos contra el parabrisas, y eso fue la crisis de la deuda en América Latina. Esa fue la irresponsabilidad de la política monetaria en los Estados Unidos de Arthur Burns, cuando era chairman de la Reserva Federal, que se quedó dormido en el volante. Entonces el escape de la inflación requirió una alza de tasa muy pronunciada. El mercado tiende a pensar ahora que algo de eso es que estaba muy tranquilo la Reserva Federal, y hace ya 3 o 4 meses que habían varias voces que reclamaban sobre la tranquilidad, incluyendo voces que sabían mucho del funcionamiento de la Reserva Federal, como era el presidente de la Reserva Federal de Nueva York, que era vice-chairman del Consejo de Política Monetaria de la Fed, que estaba criticando hace tiempo, el señor Dudley estaba criticando hace tiempo que la Fed estaba muy pasiva. Entonces, ese riesgo existe sin ninguna duda. En el caso de la economía chilena, que me pidieron también que tocara, yo creo que cambió el mundo. O sea, tenemos un presidente que tiene una agenda muy agresiva en avanzar en derechos sociales. El país hace tiempo que está esperando, 15 años esperando se resuelvan problemas de pensiones, que se resuelvan las colas en los consultorios. Hay una gran agenda, pero le va a tocar manejar la micro con algunas ruedas pinchadas, con un poco, con falta de combustible. Entonces va a tener que ser muy cuidadoso, porque primero la situación macro ha cambiado radicalmente. Los otros gobiernos que tuvimos después de la transición a la democracia, con la excepción del presidente Elwin, que enfrentó al comienzo una economía sobrecalentada, pero era juego de niño comparado a lo que tenemos ahora también en los otros gobiernos enfrentaron toda situación fiscal holgada, porque en Chile hicimos el trabajo en la parte fiscal, especialmente en los 90, y también cómo se administraron los shocks favorables de términos de intercambio en la década del 2000. Todo eso ayudó. Entonces se pudo navegar usando una política fiscal cuando vino la crisis asiática, se usó una política fiscal agresiva, pero ahora nos quedan muy poquitas reservas, muy pocas municiones, justo cuando se nos está dificultando el escenario externo. Entonces, internamente tenemos un problema. Tenemos un problema de que hay grandes ambiciones de la población, grandes ofertas de cómo avanzar en resolver carencias que no hemos avanzado por mucho tiempo, justo en momentos en los cuales la situación económica es mucho más difícil.
Eso va a requerir del presidente electo, va a requerir que va a tener que ir ajustando su programa. Algo ha dejado entrever, yo creo muy bien, tanto en su discurso de aceptación, como también el otro día cuando tuvo la reunión con el presidente del Banco Central y el Consejo del Banco Central lo fueron a visitar, el hecho que él está consciente de que es muy importante mantener la estabilidad, que es muy importante los equilibrios macroeconómicos, pero eso requiere que en las autoridades que nombre, también esas autoridades tengan muy claro la importancia y cómo lograr cuadrar el círculo. Y esto requiere ser muy cuidadoso con respecto a cómo va calibrando sus reformas, cómo las va calibrando de acuerdo a la limitación que está observando tanto afuera como internamente. Y con respecto a las áreas clave que tiene que considerar, no hay duda que el área clave va a ser el ministro de Hacienda. Tiene que ser un ministro de Hacienda que entienda bien las restricciones macroeconómicas. Tiene que ser capaz también tiene que el presidente empoderarlo lo suficiente como para que pueda tener peso dentro del gabinete para convencer a los ministros sectoriales. Y la otra área que Chile tiene que avanzar mucho en la administración del presidente Boric es todo lo que es control del orden interno, restablecer el orden público y atender la principal demanda que tiene hoy día la población. En todas las encuestas, la principal demanda de la población hoy día es el control de la delincuencia. Y eso requiere más que todo una autoridad en el Ministerio del Interior que sea capaz de llevar adelante una agenda en esa área. No estoy hablando no he nombrado todavía el problema de la Araucanía, que es un problema monstruoso. Estoy pensando de la delincuencia en las zonas urbanas. Ahora, si pensamos, para ir concluyendo, si pensamos en el mundo, lo más probable o sea, el año pasado fue un año de mucha recuperación, y también fue un año de mucha recuperación, no solamente en Estados Unidos y China, sino en otras regiones del mundo. Pero este año el crecimiento va a ser algo menor, todavía estamos rebotando de un hoyo en muchos países. El problema es el crecimiento a mediano plazo. En el caso chileno, este año la economía chilena se recuperó mucho más rápido, más parecido a lo que se recuperó China o se recuperó Estados Unidos, se recuperó muy rápido. Se recuperó tan rápido que hoy día estamos sustancialmente por encima de donde estábamos antes del estallido social. Nosotros tuvimos dos shocks, el estallido social y tuvimos la pandemia. Estamos por encima, más de 8% por encima está el producto. Según las estimaciones del Banco Central, el producto está hoy día casi 5 puntos por encima de la capacidad productiva. Entonces este auto se le están calentando, el aceite está prendido una luz roja que dice se calentó el aceite, pare un rato. Entonces Chile para adelante no requiere política monetaria y fiscal para crecer, requiere hoy día política monetaria y fiscal para ordenar la economía. Y para crecer se requiere otra cosa. Para crecer hay que crear un ambiente que sea atractivo para invertir, que sea atractivo para capacitar a los trabajadores, que sea atractivo para contratar trabajadores y darle una oportunidad de incorporarse al mercado laboral. Mucha gente que quedó fuera del mercado laboral como consecuencia de la pandemia. Eso diría mi introducción de 10, 12 minutos que dieron ustedes. Muy bien, Vittorio Corvo, muchas gracias. Y excusamos a Daniel Soto, que por otros compromisos impostergables tuvo que retirarse de nuestra actividad. Las gracias para él también. Y ahora hemos visto a nuestros colegas conectados en esta ocasión, en esta mañana. Vamos a recoger tus preguntas a partir de ahora a través de nuestro chat. Las vamos a ir recogiendo. Y para comenzar esta conversación junto a nuestro panel, vamos a comenzar con una primera pregunta para Vittorio y para Axel. ¿Cómo proyectan la marcha de la economía tanto en el mundo como en Chile cuando ya empiece a retirarse toda esta serie de medidas de estímulo extraordinarias producto de la pandemia? ¿Cuál va a ser el viento de cola que traería la economía mundial y chilena, Axel? Bueno, es una excelente pregunta y desgraciadamente no hay una respuesta demasiado clara al respecto, entre otras cosas porque estamos navegando en aguas
bastante desconocidas en muchos aspectos, partiendo por la tremenda contundencia de las medidas tomadas, o sea, el uso de los balances por parte de los bancos centrales, el uso del gasto fiscal por tantos gobiernos como para hacer frente a la pandemia, y como bien decía Vittorio, con mucho éxito. O sea, si uno mira cuánto nos tardó a la economía global salir de la gran crisis anterior, la crisis financiera del 2008-2009, nos tardó cerca de una década recuperar todo lo perdido, y ahora en un par de años ya muchas de las economías grandes al menos están de vuelta en crecimiento tendencial. La pregunta es, ¿qué va a reemplazar, ¿no es cierto?, este impulso que es como, ¿no es cierto?, estar en una pieza oscura y uno puede prender la luz una sola vez. Para seguir iluminando tienes que buscar otros interruptores, ¿no? Ya no te sirve de alguna manera basar el crecimiento futuro en esa luz que ya la prendes. Y ahí está el desafío, porque efectivamente a la vista de la necesidad de ir atacando un problema, de nuevo, bastante nuevo para muchas generaciones, como es la inflación, la presión que hay sobre los bancos centrales, esta duda con respecto a cuánto de este efecto sobre precio, algo indicaba, ¿cierto? Daniel, es pasajero, transitorio, y eventualmente podemos revertir a un nivel de inflación algo por debajo. Entonces, no hay un claro manual, Andrés, de cómo va a estar de alguna manera respondiendo la economía global. Ciertamente hay diferencias. Uno bien puede identificar en economías desarrolladas quizás un rango mayor de herramientas disponibles como para ir conduciendo el proceso, versus economías emergentes que tenemos, no sé, apenas un destornillador y un martillo como para tratar de lidiar con, por un lado, economías sobrecalentadas que llevan a inflación, pero al mismo tiempo mucha presión política por seguir incrementando el gasto en derechos sociales que eventualmente, si no se ordena desde el punto de vista de, digamos, de aparejarlo con un incremento de la recaudación fiscal, trae consigo, ¿no es cierto?, dudas con respecto al incremento de deuda y cómo eso puede traer instabilidad financiera hacia adelante. Entonces, Andrés, vemos ciertos elementos que nos permiten diferenciar. Estamos más, digamos, más tranquilos, si tú quieres, o tenemos un poquito más de certeza con respecto al devenir de las economías desarrolladas, donde tenemos mucho más preguntas respecto a qué va a pasar con las economías emergentes, por ahí con algunas excepciones. China, por cierto, ya de hecho, viendo un poco cómo se desaceleró su actividad económica a fines de 2021, ya ha empezado a tomar medidas como para volver a reactivarla. Así que vamos a estar atentos también a cómo una economía que viene un poquito más adelantada que el resto del mundo. China fue la primera economía grande que salió de la pandemia, recuperó el nivel de producción, y qué tipo de medidas están tomando ellos como para hacer frente al mundo post-pandemia. Bien, Axel, muchas gracias. ¿Cuál es su mirada, Vittorio, de este retiro de estímulos, especialmente en Chile? Partamos un comentario global primero. O sea, las economías tenían que desacelerarse, o sea, estas eran tasas de crecimiento partiendo de un hoyo. O sea, ahora el crecimiento para adelante, una vez que ya uno se está acercando al crecimiento tendencial, va a depender de medidas que uno haga para aumentar el crecimiento tendencial. Entonces voy a separar entre los países avanzados y los países emergentes, y después aterrizo en Chile directamente. Con respecto a los países avanzados, yo creo que hay una gran oportunidad que tiene que ver especialmente con esta aceleración en la introducción de tecnología, de la digitalización, la robótica, la inteligencia artificial, que da una tremenda oportunidad, porque esto saltó, anticipó, esto se hubiera tomado 10, 15 años más todavía, ahora se aceleró. Entonces, las empresas hicieron inversiones, pero los usuarios hicieron inversiones agresivas porque no tenían otra alternativa para funcionar. Entonces yo creo que de eso va a quedar mucho, como también va a quedar también una readecuación de la demanda de los trabajadores que quieren ahora trabajo más flexible, trabajar de la casa. Pero los países desarrollados se van a desacelerar porque tienen que hacer el trabajo duro, aumentar el crecimiento tendencial. Y eso va a venir después. Entonces va a haber una desaceleración en el mundo. Si el año pasado el mundo creció
terminó creciendo entre 5,5 y 6. Este año el mundo va a crecer un punto menos que eso, por lo menos, el mundo como un todo. Y los desarrollados se van a desacelerar alrededor de un punto también. Los países emergentes es mucho más difícil. ¿Por qué es más difícil los países emergentes? Primero, esta subida de tasas que vienen en los países avanzados y que ahora la de la Fed viene con probabilidad 1,5, casi un hecho cierto. Si eso es así, no hay duda, van a haber salida de capitales, problemas de servir la deuda en países, algunos lo van a pasar mucho peor que otros, como los Turquía lo van a pasar muy mal, Brasil mucho más tensionado. Entonces hay un problema en los países emergentes por el acceso a financiamiento externo que se le va a reducir en forma importante. Y separo los países emergentes. China tiene sus propios problemas, ha estado tratando de desactivar riesgo en el sector inmobiliario, pero el sector inmobiliario en China es muy importante, casi 30% de la actividad con la construcción asociada. Entonces eso está llevando a una tensión financiera muy importante, aparte del problema del COVID y la forma como lo manejan. Entonces China tiene grandes dificultades y lo más probable este año estamos hablando que China va a crecer entre 4,5 y 5, después de haber crecido el año pasado en torno al 8, de una recuperación. Pero China creciendo entre el 4,5 y 5 se nota y va a tener que trabajar para crecer entre 4,5 y 5. Entonces yo creo que, y para nosotros eso es clave. Pero en el caso chileno, aterrizando ahora y ahí termino, en el caso chileno, lo clave en el caso chileno va a ser reducir la incertidumbre. Y ahí tiene un rol muy importante el presidente electo, porque hoy día en la parte acceso a financiamiento va a ser más difícil. Chile tenemos que desacelerarnos porque no había capacidad productiva, o sea, la economía estaba sobrecalentada, o sea, entonces como estaba sobrecalentada, lo que tenemos que hacer ahora es controlar el riesgo que la inflación se siga descarrilando, y eso vamos a tener un periodo de ajuste, porque tuvimos muy por encima de nuestra capacidad y se sobrecalentó el motor. Yo prefiero que el auto ande un poco más lento mientras el motor toma una temperatura que no se revienta, en vez de reventarlo. Y después, si queremos seguir creciendo, tenemos que trabajar en mejorar la capacidad del motor para crecer. Y eso hoy día no lo tenemos todavía encima nuestro. Entonces, en Chile, con probabilidad 1,5, o sea, un hecho cierto, la economía tendría que venir un mago de otro planeta inventando algo nuevo para que la economía no termine el próximo año, este año creciendo entre 1 y 3%, no mucho más que eso. Muy bien, muchas gracias, Vittorio. Y respecto a ese relato con la economía local, hay una preocupación creciente entre las personas respecto a la marcha de los créditos hipotecarios, el alza de tasas que se verificó hace algunas semanas. Hay algunas variaciones marginales en los promedios que mide el Banco Central, pero ¿cómo observan ustedes que la economía mundial y nacional va a influir de aquí en más en la marcha de los créditos hipotecarios, Axel? Vamos a mejorar el contacto ahí con Axel, si está aún conectado. Vittorio, formulo la pregunta para usted. Sí, mira, o sea, yo creo de que, o sea, ahí hemos tenido un cambio radical en el financiamiento, en el mercado de capitales de largo plazo por un choque interno primero. Los retiros de fondos de pensiones disminuyeron el tamaño de ese mercado en forma significativa. Y ahora los riesgos de nuevos retiros futuros, mantiene una cierta preocupación. Pero ese mercado hoy día tiene menos financiamiento. Entonces el financiamiento de largo plazo para el crédito hipotecario va a ser distinto que en el pasado. Y como hay menos financiamiento, las tasas de interés van a ser más altas, aparte de los riesgos internos. Entonces eso cambió por mucho tiempo. Yo no veo por dónde va a mejorar mientras tengamos un mercado mucho más chico. O sea, estrangulamos a ese mercado. O sea, le retiramos más de 50.000 millones de dólares al mercado de largo plazo. Bueno, esos son recursos. Ahora vamos a sufrir el hecho que las tasas van a subir afuera también. Entonces, el acceso a financiamiento que va a tener nuestro gobierno, todavía tenemos este año, aunque el déficit fiscal va a bajar algo en el margen, pero tenemos déficit fiscal y tenemos también renovación de deuda. Entonces tenemos que financiarnos de nuevo.
este financiamiento va a ser a tasa más alta. Entonces, los momentos de bajas tasas de interés de crédito hipotecario son cosas del pasado, donde el efecto más grande en eso vino por el retiro de fondos de pensiones. Y ese, como lo dijo el Banco Central, con gráficos hasta en colores, eso iban a ser las consecuencias. Ahí están las consecuencias ahora, pero eso lo legislamos. Eso se legisló, estrangular al mercado hipotecario. Muy bien, muchas gracias, Vittorio Corvo, por estar con nosotros el día de hoy en nuestra conversación, nuestro primer seminario IPEF de 2022, cómo vienen las inversiones y la economía para este año. Aprovechamos de agradecer también a los expositores del día de hoy, Axel Christensen y Daniel Soto, que junto a Vittorio Corvo han realizado este análisis. Y a ustedes también, que han participado en nuestras redes sociales, en IPEF, con el apoyo en esta oportunidad, como ha sido desde el principio, junto a la Asociación de Periodistas de Economía y Finanzas de Sura Inversiones. La invitación para que en una próxima oportunidad nos podamos reunir y seguir conversando de economía, de inversiones y de temas interesantes para todas y todos. Que tengan un buen día. Muchas gracias.